y bienvenidas a otra emisión en El Desfiladero, un espacio en el que analizamos, debatimos sobre temas de la agenda nacional e internacional. Y hoy no podemos dejar de hablar del tema que está candente, la reforma judicial. Pero antes de presentarles a nuestro invitado e invitadas, vamos a ver la siguiente cápsula. El pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la Constitución mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial. Esta reforma ha sido la manzana de la discordia, lo que ha detonado la resistencia de la oposición, el paro de los integrantes del Poder Judicial, la suspensión de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la manifestación de diversas organizaciones de jóvenes, algunos a favor y otros en contra de esta iniciativa. Pero ¿qué alcances tiene esta reforma del máximo órgano de justicia de nuestro país? ¿Cuáles son los argumentos que pesan en su contra? ¿Realmente representa una amenaza? ¿Para quién? ¿La reforma incidirá en la impartición de justicia? ¿Cuál será el estatus de la carrera judicial? ¿Qué pasará con los salarios y con la cercanía familiar y lealtades personales que existen entre los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué pasará con el Consejo de la Judicatura? Hoy, su discusión está candente y el Pleno de la Cámara de Senadores será el escenario de su aprobación o rechazo. Para El Desfiladero, 11 Noticias Digital. Como ustedes imaginarán, este no es el primer programa que hacemos sobre la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, hoy ha cambiado porque nuestros invitados son todavía más especiales. Hoy vienen los representantes de distintos movimientos estudiantiles. Por eso nos acompañan en la mesa Celso Roque Martínez, consejero estudiantil de Ciencias Políticas de la FES Acatlán, de la UNAM y vocero nacional de Jóvenes por la Reforma. Laila Manilla, vocera nacional de Jóvenes por la Reforma. Maya Esquer, estudiante de Derecho, activista y secretaria general de la Asociación de Alumnos de Derecho en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, y Larisa Rosas Hernández, activista, estudiante de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Compañeras, compañeros, muchas gracias por estar acá. Les platico un poquito porque aquí ya tenemos claras como los movimientos, ¿no? En contra y a favor, y hemos hecho hace un momento un volado para ver quiénes empiezan a dar sus argumentos y bueno, ganaron de este lado. Entonces sí, yo pediría, recuérdame, es Laila. Sí. Laila, cuéntame, ¿por qué tu movimiento está a favor de la reforma al Poder Judicial? Hola, primero muchas gracias por el espacio, además creo que es muy valioso debatir e intercambiar ideas. Pues, lo primero es que creemos que el Poder Judicial actual es injusto y que él ha negado el acceso a la justicia a las y los mexicanos. No lo digo a título personal, creo que hay bastantes hechos de que eso sucede y bueno, es por eso que Jóvenes por la Reforma defendemos esta reforma, porque creemos que además de necesaria es ya casi inevitable. O sea, yo no sé quién en su sano juicio actualmente podría defender que las cosas en el Poder Judicial están funcionando bien. Y bueno, efectivamente, adelanto que desde Jóvenes por la Reforma hicimos un análisis, un diagnóstico. Estamos seguros, convencidos de que no es la reforma perfecta, pero sí perfectible. Y además es este primer gran paso que hay que dar. Ok. Por acá, ¿quién quiere contestar primero? ¿Qué quiere contestar? Adelante. Bueno, a mí me gustaría hacer un cambio de discurso. Yo estoy muy a favor a que haya una reforma y que haya un cambio dentro del Poder Judicial. Solo creo que la reforma que está ahorita planteada por el presidente no es la reforma que es necesaria para que de verdad haya un cambio y que se pueda ver un distinto auge dentro del Poder Judicial. Yo creo que una reforma que presenta AMLO, la reforma que presenta AMLO, no está tocando ministerios públicos ni fiscalías y por lo tanto es una reforma de chocolate. Esta reforma se está basando mucho en cómo se ejerce, bueno, más bien cómo se llega a ser juez y no cómo él se ejerce a ser juez. Yo creo que el verdadero cambio está en cómo se ejerce ser juez, las personas que están ahí, el poder que tienen, cómo lo están utilizando y todo lo que conlleva, muchísimo más que cómo se llega a estar ahí. Claro que hay situaciones de nepotismo, creo que con la reforma que dio Saldívar hace 3 años disminuyó bastante y creo que lo que están presentando ahorita, la reforma, no va a contraatacar los verdaderos problemas que deberían de ser atacados dentro del Poder Judicial.
¿Cuáles creen de este lado que son los problemas que sí deberían de atacarse? Bueno, en parte la propuesta que sacaron los ministros hace, creo que fueron 2 días, presentada por Norma Piña, creo que ataca varios problemas, ¿no? Que son como muy esenciales, entre ellos que haya una comunicación más directa, que haya diferenciación en cuanto a víctimas y grupos vulnerables, o sea, que los grupos vulnerables sean llevados de otra forma a las sentencias y en general todo el proceso. Creo que sí hay muchas cosas que deberían de ser cambiadas, solo no se están viendo tocadas dentro de la reforma propuesta. ¿Es una reforma de chocolate? A mi parecer considero que no, porque está moviendo los cimientos del Poder Judicial. Y como se ha visto, las protestas que, por ejemplo, acaban de acontecer a su momento de forma violenta, personas irrumpieron precisamente al Poder Legislativo en una sesión de la Alta Cámara. Entonces yo creo que de lo que tanto nos acusan de autoritarios y de imponer cosas, que ellos mismos están evidenciando. Entonces, en esta parte autoritaria, están invadiendo un poder que estaba sesionando precisamente. La reforma no es de chocolate porque lo que busca es mover los cimientos estructurales que realmente han condicionado un aura de nepotismo, de tráfico de influencias institucionalizado en el Poder Judicial. Algo que nosotros creemos tiene que cambiarse, tiene que modificarse, porque es imperante para la necesidad que ahora, por hoy, se necesita en todos los mexicanos. Esa necesidad de sentirse representados en la impartición de la justicia. Lo primero es que hablan sobre que esta reforma es de chocolate, yo no coincido. Y además yo le preguntaría a las compañeras entonces cómo sí. Porque yo creo que hay una oposición que tuvo por décadas una mayoría en el Poder Legislativo, Ejecutivo, y jamás presentó esta reforma. Y resulta que cuando el Ejecutivo presenta una reforma, es entonces cuando dicen, es que sí la queremos, es que en verdad la queremos, todo este tiempo la hemos querido, pero esta no. Yo insisto en que más bien se niegan a el diálogo, porque no quieren una reforma, así de sencillo. Y bueno, incluso hablando de que es autoritaria y tal, hubo cientos de foros, más de 100 modificaciones que se le hicieron a esta reforma en estos mismos, que nos hablan de que hubo un proceso de diálogo. Además, efectivamente yo coincido y lo hemos dicho muy claramente desde Jóvenes por la Reforma. Sabemos que no se tocan ciertos niveles del Poder Judicial, ministerios públicos, fiscalías, y somos muy conscientes, pero lo que decía, este es el primer gran paso y desde Jóvenes por la Reforma nos hemos comprometido a estar al pie del cañón hasta que esta reforma sea una realidad y además hasta que se empiecen a dialogar y las otras reformas también lo sean. ¿Quieres decir algo? Sí, claro. Quiero empezar por el punto que comparte mi compañero sobre lo que acaba de mencionar. Es muy importante, ¿no? ¿Qué pasó ahorita en la Cámara de Senadores? Es una locura. Jamás en la historia de México se había interrumpido una sesión en el Senado de la República y creo que eso tiene mucho que ver con la legitimidad que tanto dicen tener, ¿no? Dicen gobernar para el pueblo, dicen que la reforma es para el pueblo está en la Cámara de Senadores y el pueblo está en la tribuna de la Cámara de Senadores. Porque si esta reforma dicen que es de la mano del Poder Judicial, porque si dicen que es para acabar con nepotismos, entonces en los poderes ejecutivos de los municipios, en los partidos, porque están hablando de partidos, no están hablando de este oficialismo. Aquí nosotros no estamos hablando de oficialismo. La compañera tiene razón. La pseudo-oposición que existe en el país no ha trabajado en una reforma judicial. Es necesaria, sí. Nosotros aquí no venimos a defender esa oposición, nosotros somos estudiantes y sí es necesaria. Ahora, retomando lo del punto que decía el compañero, si hay una queja, hay una invitación. Claro que el sistema de justicia le debe mucho a México, le debe mucho a la gente y eso provoca esto, ¿no? Eso provoca que haya debate, eso provoca que haya opiniones enfrentadas. Ahora, se dice que tienen la legitimación de esta gran mayoría de mexicanos que votaron el 2 de junio por la doctora Claudia, que votaron por Morena. La realidad es que si sacamos los números, la población que votó es del 61%. Claudia ganó de ese 61% con el 59, perdón. Si sacas los totales, eso es menos del 60% de la población. ¿Realmente está legitimado? No. Entonces, permítanme acabar. Corre. Termino rápido. El nepotismo no se va a acabar con esta reforma judicial porque, como bien dijo mi compañera,
esto no está tocando la justicia a pie de los ciudadanos, no toca a los ministerios públicos, no toca a las policías locales, esto toca a los grandes ministros que se dedican a la impartición de justicia por años. O sea, ellos los tienen que estudiar, los jueces que se preparan con mucho tiempo, que tienen que hacer exámenes, es una locura. Yo la verdad es que no soy jurista, ¿no? Yo no estudié Derecho y es muy difícil saberle a este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces pareciera que están hechas para no gente que no es que no son seres humanos. Sí. Pero tengo una pregunta, ¿no? Si para estas modificaciones, ¿no? Dentro del contacto directo dentro de las fiscalías y esto que le falta a esta reforma, ¿tendría que hacerse dentro de la reforma constitucional o puede ser algo que venga después, ¿no? Como esto que está diciendo Roque de remover esos cimientos y limpiado eso, empezar a trabajar lo que sigue? ¿No sería una opción? Sí, si me permites, terminando el argumento de mi compañero, es cierto que esta reforma, más bien la reforma de justicia, necesita tocar los cimientos. Esta reforma no lo hace. ¿Qué se necesita? Sí, un buen diagnóstico de qué pasa. Hay un porcentaje de 95% de denuncias que no se hacen. La justicia de a pie no está en la Cámara Alta, no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está con los mexicanos afuera en las calles, en los ministerios públicos, con los policías locales. Ahí está la verdadera justicia, ahí está la verdadera falta. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Diagnóstico? Se necesita, entonces, hablan de democratizar mucho la justicia. Esta no es la forma de democratizar. ¿Por qué no estamos hablando de jueces ciudadanos entonces, no? Para darles un contrapeso a estos jueces y ministros que proponen ahora en esta mal llamada reforma judicial. ¿Por qué no entonces involucramos a la ciudadanía para que sí participe activamente? Me decía la compañera, hubo diálogo, hubo foros, perdón, pero esos foros, yo estuve presente en un par de ellos, son una grosería para el pueblo. O sea, es un teatro de desinformación. Es volver a polarizar la información, porque bien lo decías, esta información no es entendible para la gente que no somos juristas. Eso es cierto. Democratizarlo sería llevarlo al entendimiento del público general y con verdad. Si la justicia de pie no está en la Suprema Corte y en estos personajes que estamos tocando, bueno, entonces, ¿quién se dedica a eso? Bueno, lo primero es, yo les preguntaría respecto a esto a las compañeras, ¿qué no condonar impuestos de millones de pesos a los grandes corporativos es hablar de impartir justicia? ¿Qué no liberar al agresor de una menor que no pudo decir la hora y el lugar por evidentes razones de su agresor? Es injusto que no liberar y absolver a personas responsables del tema de guardería ABC. Y la otra, o sea, desde Jóvenes por la Reforma, además, o sea, en verdad reconocemos que hay... Toda la estructura del Poder Judicial tiene grandes problemas. O sea, no venimos a decir que el problema únicamente está arriba, pero además hacemos mucho la metáfora de que, y se los pregunto genuinamente, ¿ustedes por dónde barren las escaleras? ¿Cómo las barren? De arriba para abajo. Y esta es nuestra máxima consigna. Vamos a estar ahí para hablar y discutir las otras reformas tan necesarias. Pero bueno, además aprovecho para decir que no solo es la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. También hablamos de que hay que decirle adiós a esta serie de privilegios que además son burdos. Cuando hay una juventud luchando por una pensión digna, hay jueces y magistrados, y hay que decírselo a la gente que nos escucha, que gozan pensiones vitalicias que alcanzan más de 180,000 pesos al mes. Además, yo creo que esta reducción de tiempos de 15 años a 12 ayuda a renovar este Poder Judicial y por supuesto, convencidos de que la elección mediante voto popular implicaría democratizar uno de los poderes más importantes. Las y los ciudadanos tenemos hoy día la capacidad de elegir al Poder Legislativo, al Ejecutivo, ¿por qué no también al Judicial? Y la otra, por último, me quiero decir también que implica volver más pública la vida pública de este país, porque así lo es. El Poder Judicial no es algo que debe estar en lo obscurito, es público. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, inicialmente creo que nosotras también estamos a favor de que haya un cambio dentro del Poder Judicial. Solo no estamos aprobando este tipo de cambio. Lo consideramos incluso muy apresurado para todo lo que quieren hacer y muy poco estructurado.
Y sí, claro, también agresivo. Una de las propuestas dentro de la reforma es que el voto popular de los jueces, dejemos tantito de lado que sea un voto popular, sea escrito, ¿no? Como en plantillas, tú vas, votas, escribes los nombres. Empecemos por ahí. Tú estás hablando de justicia y de qué tan accesible va a ser a las personas. Pues para empezar, hay muchas personas que son analfabetas, que no van a poder ir y escribir los nombres. Y aparte, escribir los nombres de 2,000 jueces dentro de una plantilla lo considero como muy agresivo, claro, para la mayoría de la sociedad. Y pues también incluso se vuelve antidemocrático este tipo de manera en la que quieren llevar las cosas. Número 2, la votación popular. En sí, ¿qué significa? ¿Qué representa esto? Le estás dando cierta legitimidad a los jueces, incluso más que al Poder Legislativo, ¿no? Que es el que está encargado de representar a nosotros, a las personas. Pero le estás quitando legitimidad a los jueces porque estás politizando incluso más el Poder Judicial. Les estamos dando poder, le estamos dando legitimidad a algo muy importante. O sea, en verdad quiero preguntarles, yo siento que esto que argumentan de que no hay... 5 segundos porque era su tiempo. Sí, yo creo que le estás incluso quitando poder al pueblo. El pueblo muchas veces no sabe qué es lo que es más justo, ¿no? Y el hecho de que tú estés pidiendo que los jueces no tengan una carrera judicial, porque es lo que dice la reforma, que haya jueces sin carrera judicial y que sea politizado al punto donde solo se ha llevado a cabo por partidos, pues en realidad es una desinformación brutal para todas las personas. Yo creo que es importante recolocar los argumentos y pensar que es necesario que haya jueces que estén bien informados, que tengan carrera judicial, que tengan un mínimo de años y no solo sea cambiar el nepotismo de un lugar a otro. O sea, cuando tú le das voto popular y lo haces a través de un partido, solo estás cambiando el nepotismo hacia los partidos. En realidad no lo estás eliminando desde el Poder Judicial. Yo quería hacer una mención, ¿no? Son 1,658 los juzgadores, entre el 25 y 27 los que serían escogidos, escalonados. Pero pensando, por ejemplo, ¿no? En esto que decías de la legitimidad, ¿no? Que a mí es algo que me preocupa mucho porque, o sea, creo que solamente en cuestión de cómo ven la gente a los diferentes poderes y a las diferentes instituciones, pensando en la Suprema Corte o en los jueces, están debajo de los diputados locales. Y eso es decir, muy, muy abajo, ¿no? Dentro de la escala de cómo la opinión pública ve a los diferentes servidores públicos. El que la gente se involucre y escoja jueces, ¿no les daría más legitimidad? Vamos a hablar de eso. Eso es muy importante y es uno de los argumentos que más he escuchado a mencionar a mis compañeros, la legitimidad y la democratización de estos jueces. ¿Es realmente el voto popular la herramienta más sencilla para eso? Podemos verlo hoy en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, ¿no? Hoy nuestros senadores y nuestros diputados son, no quiero decir víctimas porque ellos se lo han buscado, pero son acreedores a manipulaciones por parte del gobierno, hay que decirlo como es. ¿Por qué vamos a pensar que en las manos de la gente que reparte justicia les estamos democratizando algo cuando en realidad estamos entregando estos puestos a los poderes fácticos? Vamos a hablar de cuánto tiempo, en las campañas 9 de cada 10 pesos viene de dinero ilícito. O sea, quiere decir que no se registra, que viene del narco y los lugares donde hay más problema de estos poderes fácticos interviniendo en las decisiones públicas son los municipios, son los más vulnerables, después le siguen los estados. ¿Cómo vamos a hacer que esto disminuya? No es así, o sea, no es esta la respuesta. Vamos a entregarle en las manos a los poderes para manipular a estos servidores públicos elegidos por el pueblo, a los narcotraficantes. Vivimos el proceso en 2024 más sangriento de la historia con los políticos, no por defenderlos, pero sí porque somos seres humanos, ¿no? ¿Cómo vamos a aventar a las garras del lobo a este problema tan grande que es el narcotráfico, que es el crimen organizado, a todos estos, o sea, es abrirles las puertas al sistema de justicia? Celso, porque le toca un Celso, ¿tú crees que
que si uno lo manda, lo abre a la votación popular, esto de los jueces y los magistrados, ¿van a entrar ahí los poderes fácticos? O sea, ¿actualmente no participan allí? Claro que no. Mira, te comento de forma muy breve. Dentro de los foros nacionales, fueron 9 en total, se hicieron más de 100 modificaciones al dictamen. En ellos se estipulaba este tipo de problemas. ¿Y qué se decía? Que no, en el dictamen y lo que ya fue aprobado, se esclarece que no puede haber financiamiento ni público ni privado, que los partidos políticos no pueden hacer campaña ni a favor ni en contra. Esto obviamente deja de lado los poderes fácticos. También me gustaría hacer otra aclaración, que en efecto eran trabajadores del Poder Judicial los que estuvieron en las manifestaciones anteriores, no era el pueblo, eran personas que están pagadas, personas que están manipuladas. En segunda instancia, creo que se confunde mucho la parte de que democratizar es complejizar y por ende va a estar todo difícil, todo va a estar muy abrupto, ¿no? Muy autoritario, y yo creo que no es tanto así. Yo creo que democratizar lo que va a generar es que sí, es un proceso de elección de jueces, pero es un mecanismo de acceso al Poder Judicial, acceso. Eso no tiene por qué estar peleado con el ejercicio técnico de las funciones administrativas en la impartición de la justicia. Entonces, creo yo que habría que quedar muy claro con eso, porque la democracia no tiene precio. Hay que tenerlo muy presente. Además, yo quiero agregar, hablan de que es meter a poderes fácticos y en verdad, genuinamente les pregunto, compañeras, ¿qué no eso es lo que ya sucede? O sea, no me van a venir a decir que un Claudio X González, un Salinas pronunciándose en contra de la reforma lo hacen porque no tienen nada que hacer. O sea, lo hacen porque evidentemente se les ha favorecido. O sea, no podemos negar la realidad. Los poderes fácticos hoy están muy interesados en que no se apruebe la reforma porque hoy se ven beneficiados de este Poder Judicial. Y además, la compañera decía que el pueblo, y te cito, el pueblo no sabe lo que es más justo. Yo me niego a creer eso, en verdad. Honestamente me niego a creer que una mayoría, que la democracia no es la vía. O sea, en verdad, desde Jóvenes por la Reforma nos pronunciamos a favor de la reforma y además recalcar lo que decía el compañero Celso. Esta reforma propone claramente y prohíbe el uso del financiamiento público-privado, partidista. O sea, ustedes que tanto creen en el Estado de Derecho, en la legalidad y demás, y lo defienden, ¿por qué no entonces creen en esta reforma que es tan clara con eso? En verdad, yo creo que se niegan a ver algo que da un gran paso, además a concientizar respecto al Poder Judicial, porque efectivamente tiene que haber todo un proceso de concientización respecto a este poder, y yo creo que democratizar una decisión como quiénes son nuestras personas juzgadoras es una gran apuesta. Ahora iré contigo, pero porque yo creo que hemos escuchado un montón alrededor de la reforma, que si tal, que si cual. Les decía, aquí creo que es la tercera vez que hablamos de este tema. Cada quien ha dicho cosas cada vez más interesantes, pero nos interesa saber qué es lo que sabe la gente sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces vamos a ver esta cápsula que hicieron nuestros compañeros de producción. México está dividido en dos a partir de la última gran reforma del presidente López Obrador. Sí, la reforma al Poder Judicial. Así que nosotros salimos a las calles a preguntarle a la gente qué saben al respecto y si están de acuerdo o no. Vamos a ver qué nos dicen. Pues yo lo que sé es que esta reforma está buscando, supuestamente como que busca abrir nuevos horizontes, por así decirlo, les da más oportunidades a aquellos que están estudiando Derecho. Y también lo que busca es que pues aquellos jueces o magistrados que están en puestos de alto rango pues no ganen más que el presidente. O sea, busca poner como establecer unos límites, por así decirlo. Yo no estoy de acuerdo porque, o sea, es que son como verdades a medias. O sea, sí se gana más, pero yo no estoy a favor de que a través del populismo se pueda entrar en ese poder legislativo. Porque no, o sea, cualquier persona, como tú o como yo, cualquiera que lo pueda ver, esté en ese lugar sin tener los estudios suficientes. O sea, están entrando personas con un promedio mínimo de 8 sin tantos estudios, sin tanta preparación. Yo creo que la premisa que dice el presidente es de que hay mucha corrupción dentro, pero yo no lo creo. Porque, pues sí, o sea, una persona que realmente está preparada podría ser corrupta, pero al mismo tiempo cualquier otra persona a través del voto populista podría ser un poco más o mucho más corrupto de lo que
cualquier persona que esté dentro. A mi consideración sería, bueno, estoy a favor, ya que a lo que me he enterado y por todas mediante redes y todo, es que pues todos los jueces y magistrados eran familiares y como que en todo ese aspecto. Entonces, por una parte siento que está bien y le da fin así de, pues yo voy a meter a mi primo, yo voy a meter a mi sobrino, lo que sea. Entonces ya sí podemos ver quién está bien, bueno, por medio de votos y todo, podemos checarlo. Pues se me hace que el presidente quiere imponer a los jueces y magistrados más que nada para que hagan lo que él quiera. Se me hace la dictadura perfecta, en pocas palabras. O sea, para ya no opinar de más es la dictadura perfecta. Pues siento que no, en futuros años nos va a llevar como en un país como Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Vamos a terminar igual que ellos. Es como si se terminaran nuestros derechos prácticamente. Bueno, sé que se busca que los magistrados y jueces sean electos y electas por voto mediante ternas que se presentarían a través de, creo que la Cámara de Diputados. Y que bueno, eso está generando revuelo justo dentro de las personas que conforman el Poder Judicial. Yo no he revisado a profundidad la reforma, la propuesta que se ha hecho, y tampoco sé muy bien cuáles son las objeciones que están poniendo más allá de la cuestión de la carrera magisterial. Entonces no podría emitir, digamos, Lo poco que sé es que es para quitar los privilegios a jueces y magistrados, ¿no? A los demás trabajadores no se les va a quitar ningún beneficio, nada de sus derechos laborales. Pues mientras si son peras o manzanas, nosotros seguimos a la espera para ver qué es lo que pasa. Mientras regresamos al estudio contigo y con nuestros expertos. Adiós, Mirra. Vale, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos ustedes que nos contestan cuando salimos a preguntarles a la calle, porque creo que al final de cuentas es lo más importante. Nos habíamos quedado contigo, Larisa, que nos ibas a comentar algo, entonces adelante. Sí, claro. A ver, creo que es cierto lo que se dice, ¿no? El dictamen especifica que no se va a recibir financiamiento público ni privado de los partidos. Sin embargo, 2/3 partes se van a colocar por parte del grupo oficialista. O sea, van a hacer pronunciamientos del grupo oficialista y de la presidenta de la República. Eso a mí no me parece nada democrático, y más cuando se ha construido una falsa mayoría con una sobrerepresentación en el Congreso histórica, una subrepresentación de los grupos minoritarios, con una Cámara de Diputados donde se donan diputados y senadores, cuando tenemos congresistas que son amenazados desde sus estados. Y esto hablaba mi compañera de los intereses. Eso es muy cierto, ¿no? Aquí hay intereses en todos lados. Yo no sé cuáles sean los intereses de Claudio X González. Yo no me siento en la mesa con él a comer. Yo me siento con los estudiantes y con las personas con las que he caminado codo a codo durante todo este proceso. Y los intereses más grandes creo que están en la Presidencia de la República y en el grupo oficialista. ¿Por qué? Porque entonces tienen en la puerta, y se los quiero decir a mis compañeros y se lo quiero decir a la gente que está viendo esto, se viene una reforma muy importante, va a ser la reforma de las Fuerzas Armadas. La reforma a la Guardia Nacional es el paso siguiente del oficialismo. ¿Para qué? Para generar un cuarto mando militar, ¿no? Entonces tienes un país con una sobrerepresentación impresionante, aplastante y demoledora de Morena, donde dejamos a las cámaras como un poder de equilibrios, donde tienes un INAI desaparecido, donde tienes la Suprema Corte, que es el último defensor del antimilitarismo ya casi desaparecido. Es la receta para la locura. No sé si quieras profundizar algo de esto, porque veía que asentías, porque se acabó el tiempo y si no salto para el otro lado, porque acá creo que van a querer responder. No, pues creo que estábamos tocando un tema muy importante que es la democratización. Creo que la verdadera razón por la que la gente votó es para cambiar la justicia y para que la justicia sea bien impartida, ¿no? Y eliminar todos estos sistemas de desigualdad y la poca accesibilidad que hay a la justicia, lo cual puedo repetir que no toca esta reforma. O sea, las primeras instancias, lo que son ministerios públicos, fiscalías, no se están viendo tocadas por la reforma. Igualmente, creo que ya que está sesgado, es muy difícil ver la desigualdad que hay dentro de esta democratización.
el hecho de que salgan las personas a votar de esta forma, pues delimita mucho la desigualdad de quién puede salir a votar, quién de verdad tiene el acceso. Creo que nosotros somos muy privilegiados de poder estudiar y ser estudiantes que están hablando de este tema porque tenemos la información para hacerlo, pero verdaderamente, ¿qué tantas personas van a acordarse del nombre de los jueces y van a salir, lo van a escribir dentro de una planilla, ¿no? O sea, creo que hay desigualdad dentro de esta manera de democratización y una vez más no están atacando el verdadero problema que hay dentro del Poder Judicial. Esta reforma no lo toca. Creo que todos queremos hacer cambios y todos los estamos buscando, solo no de una forma, pues sí, desigual. A mí algo que me preocupa, porque creo que hay un consenso de que a lo mejor esta ¿cómo se llama? Esta reforma no cumple con nuestras expectativas de justicia, ¿no? Pero lo que me preocupa es que, digamos, si en este momento se dice no va la reforma, se tendría que proponer una nueva reforma. La cosa es que ¿quiénes lo van a hacer? Lo tendría que hacer el mismo grupo parlamentario de Morena con sus aliados, que tienen una mayoría, y una oposición que se ha negado los últimos 6 años a trabajar, o al menos a entrar en un diálogo. Pero eso lo pongo sobre la mesa para que lo consideremos, porque me parece bastante grave. Decía ahorita Larisa que esto abre la puerta para una nueva reforma. Hablaban de una con el poder militar o algo. Claro. ¿Cómo? Reforma a la Guardia Nacional. Reforma a la Guardia Nacional, sí. ¿Quieres? Sí, yo partiría del hecho de que, a ver, estamos hablando de que las personas de a pie, como muchos de nosotros, quizá no estamos en el entendido, a veces no hay estudios, no hay nada, pero somos aquellos quienes resentimos más las consecuencias de un sistema de impartición de justicia que por décadas no ha funcionado. Yo soy del estado de Guerrero, de un pueblo llamado San Jerónimo, un pueblo que por décadas ha visto inmerso en mucho cómo te cuesta a ti, persona, un proceso judicial. Y la reforma sí lo contempla, compañeras. De hecho, da un plazo de 1 año para poder, ahora sí que canalizar este tipo de actividades y que se resuelvan. También mencionaban sobre los políticos y creo que enfrascaban la comunicación a decir, es que no saben escoger a sus políticos, ¿cómo van a saber escoger a sus jueces? Yo diría que eso parte de un principio sumamente clasista e ignorante, porque lo que hace es de que centra la conversación en los políticos cuando estamos hablando de los jueces. Y a ver, hay que ser bien sensatos. Si se supone que los jueces son los más preparados, son los más especialistas, que tienen carrera judicial, ¿por qué en México al día de hoy hay más de 90% de casos de impunidad? O sea, y estamos hablando de que esta reforma no es para tibios. Es una reforma activa, es una reforma que contempla mover los cimientos estructurales que por décadas han impedido que la impartición de la justicia sea la norma. Hoy la justicia es la excepción. La justicia la tienes que comprar. Y una persona que no puede permitirse pagar eso, no lo va a hacer. La reforma también contempla este tipo de cosas para luchar contra la corrupción. Y tal cual, por último, menciona para la lucha contra la corrupción 2 órganos autónomos. Actualmente el Consejo de la Judicatura lo preside Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. ¿Esto qué hace? El tráfico de influencias y el nepotismo lo institucionaliza. Más de 50 familias trabajando en el poder. La reforma propone 2 órganos autónomos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, ambos con atribuciones distintas, pero diversificados democráticamente para dar esa apertura. Y por último, este control interno de la Suprema Corte de Justicia, control interno del Poder Judicial, estaría estipulado por esos 2 organismos. Y, por último, pues el control externo es el pueblo, la voluntad del pueblo, el seguimiento. Las personas son conscientes de su realidad y obviamente vamos a estar ahí. Ahorita estamos apoyando y posteriormente seguiremos dando la evaluación y el seguimiento a la reforma. Laila. Decir que el sesgo más bien está en no ver a las élites y élites conservadoras que hoy están en contra de la reforma, ¿no? O sea, ¿por qué sí ver que lo propone efectivamente una mayoría en los congresos legislativos, que sí un ejecutivo? ¿Por qué sí ver eso y no ver que hay una élite conservadora, ¿no?, oponiéndose a esta reforma? No podemos ignorar esa realidad política, ¿no? Ese escenario político. Y lo otro que decía, a ver si esta reforma
reforma no pasa, ¿quién va a volver a proponerlo? ¿Quién hoy podría elegir a jueces y magistrados? El Ejecutivo y su mayoría en las cámaras legislativas. O sea, y contrario a eso, este proyecto político está saliendo a proponer una reforma que busca democratizar esa decisión y que no sea autoritaria como hoy por hoy podría ser. Entonces, yo más bien digo eso. Y lo otro es que qué locura entonces que 36 millones de personas salieron equivocadamente, según ustedes, a elegir un proyecto político. En verdad, a las personas que nos escuchan, si salieron a votar y son parte de ese 35 millones de personas, alguien aquí les está diciendo ignorantes e incapaces de tomar una decisión, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que estos argumentos están llenos de estigmas, prejuicios, incluso un tinte clasista, como ya lo decía mi compañero, y además la reforma propone y tiene criterios para que las personas juzgadoras tengan capacidades técnicas. O sea, no vengan con esa mentira, porque yo creo que las mentiras vienen de ahí y también de impartir miedo. A ver, hoy es martes 10 de septiembre. No sabemos si esta madrugada se aprobará la reforma, pero lo importante es este debate que estamos teniendo. Eso quiero dejarlo claro por cualquier situación, porque esto se va a ver este miércoles 11 de septiembre. Compañeras, independientemente y compañero, lo que vaya a suceder con la aprobación, les pido 1 minuto a cada una, que no se pasen, por favor, con sus conclusiones. Empezamos y nos echamos así de corridito. ¿Les parece? Claro que quiero dejar en claro antes de terminar que esto no es... Nosotros no vamos a caer en el juego de la polarización, esto no es de ustedes contra nosotros, esto no es de escuelas particulares contra escuelas federales, esto no es del pueblo bueno contra las élites altas, esto no es de ricos contra pobres, esto es de ciudadanos de a pie y de ciudadanos que necesitan la impartición de justicia. Bien decía mi compañero, México está sediento de justicia y eso es verdad, eso no lo negamos, se necesita una reforma integral. ¿Quién la va a hacer? Los ciudadanos, los estudiantes, los expertos del Poder Judicial, porque claro que todo este conocimiento no viene de a gratis, no viene de estar papaloteando, por supuesto que no, viene de la práctica y el entendimiento de cómo funciona la vida en los municipios y en los estados. Esto se va a hacer de la mano de expertos, de la mano de la población, de foros que realmente sean democráticos, donde se incluyan a todos los sectores interesados, y no lo vamos a soltar. Maya, 1 minutito, rapidísimo. Sí, bueno, yo también quisiera hablar que no me gustaría caer en polarización ni decir esto está bien o esto está mal. Creamos este espacio entre jóvenes para poder informar a todas las personas que nos están escuchando y desde un privilegio que es la educación para que todos estén informados. Una de mis conclusiones yo creo que pues es sobre todo sobre el nepotismo, ¿no? Se quejan mucho de los políticos, pero quieren politizar también el Poder Judicial. Entonces es muy importante redireccionar nuestro pensamiento y abrir este ojo y pensar si de verdad esta reforma va a ser el cambio que necesitamos. Yo creo que sí debe haber un cambio, solo no va a ser y me parece un tanto agresivo. Y pues nada, invitar a todos a que se puedan informar en la mayoría de lo posible y yo creo que sería todo. Laila. Pues bueno, lo primero es que yo creo que todo es político. Lo que están haciendo hoy de oponerse a la reforma y venir también a dar este debate es político, es una acción política y aunque no quieran asumirlo, compañeras, les aplaudo esa politización que hay en ustedes y bueno, al mismo tiempo decir que desde Jóvenes por la Reforma condenamos todos los actos de violencia. Ya veíamos que había manifestaciones donde periodistas terminaban agredidos por reportar lo que sucedía en estas protestas. Y también vemos el martes 10 que se está discutiendo y votando la reforma, pues a una serie de personas que interrumpen al poder legislativo de nuestra unión y al mismo tiempo le niegan la vida democrática a este país. 50 segunditos, corre. Sí, como hijos de asalariados, hijos de obreros, jornaleros, campesinos, creo que hablamos con congruencia cuando decimos nosotros somos los verdaderos ciudadanos que creemos en que una reforma estructural tiene que darse. Apelamos al diálogo, a la politización, más no a la polarización. Creemos que una reforma estructural en el sistema de justicia tiene que ser la norma. Nuestros niños lo necesitan, nuestros ancianos, nosotros como estudiantes tenemos que tener esos accesos, esas herramientas a poder tener un sistema de impartición de justicia justa. Necesitamos sentirnos verdaderamente representados por nuestro sistema de judicial y pues creo yo que es un muy buen inicio. La reforma precisamente postula todas estas cosas.
es muy completa, es muy amplia y lo tiene todo claramente definido. Perfecto. Pues Celso, Laila, Maya y Larisa, muchísimas gracias por venir al desfiladero. Ojalá en el Poder Legislativo platicaran y conversaran y debatieran también como ustedes. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos visto. Nos vemos la próxima semana aquí en el desfiladero.